pueden haber ciertos actos cotidianos que nosotros habíamos aprendido en hacerlo en pandemia, de que deberíamos dejar de hacerlo. Porque hay hartas informaciones, como esto nos pilló sobre la marcha, el COVID se iba investigando día a día, de que distintos estudios han demostrado de que ciertos actos en nuestra cotidianidad que realizamos no sirven de nada. Quiero que lo revisemos. Muchas cosas que usted hacía en su día a día, nosotros les vamos a decir, bueno, déjelo de hacer, porque la verdad es que los estudios están demostrando lo contrario. Vamos uno a uno. Dice, el COVID-19 no se transmite por alimentos ni sus envases, concluyó la FDA. Es cierto, doctor, porque en su minuto yo creo que al principio todo lo hicimos, ¿no? Obvio. Los que estábamos más metidos con el delivery, desinfectábamos todo antes de poder utilizar. Efectivamente, el virus puede sobrevivir en superficies y puede, según la superficie, sobrevivir más o menos tiempo. Pero ¿qué es lo que siempre desde el punto de vista biológico hace difícil el contagio? Que cuando uno ingiere una fruta, un plato de comida, en fin, entra en nuestro sistema digestivo donde hay ácidos en el estómago que destruyen los alimentos para poder extraer los nutrientes, pero también los virus. La verdad es que posibilidad de contagio por ahí muy bajo. CDC lo descarta. ¿Se han encontrado en alimentos virus? Sí. Alimentos frigorizados que el virus se mantiene inalterado. Pero de ahí a que contagie, no. Los expertos a nivel internacional están advirtiendo que el riesgo es muy bajo. No pierda tiempo en esto, gane tiempo en ventilar, en hacer vida al aire libre. Ojo, doctor, también, porque este reporte que realiza la FDA, que de hecho no es un reporte muy largo, pero además, si tenemos en conciencia que mucha de la comida que se ingiere en Estados Unidos, de donde es la FDA, viene envasada. Es muy poco lo que se cocina en las casas, por lo tanto tienen costumbres en ese sentido bien diferentes a las nuestras. Mucho de lo que viene en plástico, viene ya listo para llegar, descongelar en el microondas y llegar y comer, más que lo que estamos viendo en pantalla, el sándwich o la papa, que uno va a hacer el puré desde la casa, etcétera. Efectivamente, entonces todas estas recomendaciones hay que adecuarlas a la realidad del país. ¿Y cuál es la mayor posibilidad de contagio en relación al, por ejemplo, a los alimentos? No es el alimento en sí mismo, sino la persona cuando entramos en interacción con el vendedor, la fila del supermercado, otros compradores que están cerca. Ese es mayor peligro que el alimento. Se está respetando su gran mayoría. ¿Qué otras cosas hemos dejado de hacer? Antes que nos vayamos a la otra cosa, si vas a comprarte un café, por ejemplo, o algo, y la persona que te lo va a entregar justo, entonces se toma todos los resguardos con mascarilla y lo que sea, yo le tengo que decir, a mí eso no me lo dé y me da otra cosa o no. No sé si estoy comprando un jamón, por ejemplo, o estoy comprando un café o algo que me están preparando ahí. Y esa persona tose y después me lo entrega. Bueno, eso sí, absolutamente. Yo creo que no es una precaución desmedida. Hoy en día cualquier persona que tose tiene que alejarse bastante. Realmente todos tenemos alerta si alguien tose, estornuda, etc. Y si está manipulando alimentos y entregando un alimento para servir en ese momento, con la tos salen muchas gotitas pequeñas y gotitas más grandes. Las gotitas más grandes caen sobre lo que está cerca. Si tiene en su mano un vaso con café, van a caer gotitas que van a quedar ahí directamente frescas. Y eso obviamente está contaminado. Oiga, eso sí que no. Doc, con esto sí que se van a impactar. Esta es mi cámara. Muy bien. Con esto sí que se van a impactar. Porque, de hecho, yo creo que hasta me podrían caer los jefes de este canal encima mío, porque cuando nosotros llegamos, estacionan sus vehículos y ustedes ingresan por la puertita, donde está cerca de los ascensores. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hay en el suelito? Una especie de chapino con desinfectante. Ahí está la alfombra donde uno hace pediluvio. El pediluvio. Y después uno va caminando y deja toda la cuestión marcada porque te mojaste la suela de los zapatos con el tal amonio cuaternario. Ahora, doctor... Ahora, pero quiero saber una cosa. ¿Cuántas veces hiciste esto? ¿El zapateo? No. Porque... ¿Cuántas veces? Carola, por favor. Carola, que registro poco en las respetuosa con las cámaras. medidas. Que poco respetuosa con las medidas. Carola, por favor. Ya, hoy día me he hecho. Jamás se me ocurrió. Sí. Pero mira, ¿Nunca se te ocurrió?
No. Yo me acuesto de Ah, que guata, son me acuesto de grupitos. guata en el pediluvio. Es más, me doy vuelta para allá y para Eso. acá. Que son mentirosos. Pasaba Muñoz. Bueno, Bueno, es la pata larga lo que te... pero Carola, pasaba debo decirte ¿Qué? que tu acto está perfecto. Soy Está una perfecto. adaptada a mi época. ¿Sí? Porque lo que usted está viendo en imágenes, lo que describíamos recién y que está en muchos lugares, desde centros comerciales, empresas, entre otros lugares, para generar algún tipo de protección, ¿es cierto, doctor, de que no sirve de nada? La verdad es que la demostración de la presunta utilidad venía simplemente de que las personas en lugares muy infectados podían conseguir trasladar el virus en sus pies probablemente hacia otros sectores. Pero ¿cómo termina esa partícula viral identificada en el suelo en mi nariz, en mi garganta? La verdad es que es prácticamente imposible, por no decir que es una probabilidad muy baja. Entonces, si bien esta es una medida definitivamente estética o antiestética, según como ustedes la vean, que da una imagen de que estamos preocupados por la contaminación del virus, es muy poco eficiente. Ya, pero ahora todo esto que habíamos tomado Doctor la práctica, Ugarte, dejar los perdón. zapatos en Mi- la entrada y mi- ponerlo en una caja. y Mi no padre sé qué. había hecho una pyme de hecho a pino. De Le acabo de pediluvio. echar a perder el ¿Por qué negocio. esa palabra, oiga? ¿Ah? Pediluvio, porque nos gusta pediluviar todo. Somos ciúticos para toda la Qué vida. fea que Claro. eres. Oye, Oye, no, ya pero sé que sí, fuera de Fernando. broma, hicimos un montón de cuestiones que en verdad se Sí. veían re pocos. Y al principio los túneles de Sí, los pues. camiones fumigando, la llovizna. Oye, te estáis ¿Ah? adelantando. Sí, pero- le estáis matando todo. No, perdón, pero si No, pero ya, filo. ya. Gino, sí, por favor. cuéntanos, ¿qué otras cosas hemos dejado No, sí, ya da lo mismo. No, pero mira, Fue un spoiler. gracias por tu spoiler, pero Un mira, trailer. lo que quiero decir lo siguiente. ¿O Porque será que sí sirven? lo que les voy a contar ahora sí que les va a servir. Porque estoy seguro de que usted alguna vez, cuando ingresó a un mall, primera vez que se estaba permitiendo la apertura de puertas, o mira, ven para acá. Te vas asustando. Venga. ¿Cómo te dejé, Pancho? Venga para acá. Permiso, doctor, manteniendo siempre la distancia. ¿Cuántas veces a todos no han tomado la temperatura? Eso, Espérate. desinfectame. No han tomado la temperatura y te ha salido como 34, 34, o llegaste muerto o llegaste ya con una fiebre superior a los 45 grados que uno dice, pero ¿qué pasó? Doctor, yo me voy a ir a mi puesto porque esta es su responsabilidad. ¿Sirve o no sirve que te tomen la temperatura? Ojo, doctor, que un tío hizo una importación de termómetro. La familia de Gonzalo se nos va a ir a la punta del cerro. Doctor, Gonzalo por Ramírez favor. Termómetros. Ese es su nombre. Bueno, los termómetros que utilizan para mediciones rápidas, en general hacen mediciones de temperatura de superficie. Si uno tiene cambio en la temperatura superficial de la piel porque está con aire acondicionado en un vehículo, por ejemplo, expuesto a una brisa fría, etcétera, van a demostrar que uno está tan frío que debería estar muerto, porque son unas temperaturas que son incompatibles con la vida. No sé si a ustedes les ha pasado que aparecen 34 grados. Sí, muerta. Muerta. Ok, entonces tiene ese problema del método, porque es una medición en un punto que es sujeto de cambio. Segundo elemento. Espere, que además cuando uno sale como con 34, 33, a veces así ya, pero cada vez más bajo, no, espérate, te la va a tomar de nuevo para que salgas bien. Gino, me acaba de llegar un WhatsApp de la jefa de prevención de riesgo del canal. Y me dice, para tranquilidad de Gino Costa, desde mañana se le tomará la temperatura igual que a las guaguitas. ¿Por ahí? Eso nomás dice, no sé. Es como el nuevo examen que están haciendo. ¿Para qué no Los leí? de Aquí está PCR. aburrido hacer el conejillo ahí desde este canal, así que, por favor, practiquen con otros. Bueno, está ese detalle en la técnica. El segundo elemento es que es bastante poco eficiente, en el sentido de que lo único que detectaría son las personas con fiebre. Ujú. Porque si una persona tiene temperatura normal, el método no lo detecta. Pero que alguien tenga temperatura normal, ¿significa que no contagia?
No, No, puede ser no. asintomático. Puede ser asintomático, puede ser peor aún, presintomático. El día anterior o los 2 días anteriores a que haga los síntomas, que no necesariamente es fiebre, pero podría ser, está contagiando. Entonces es un método que abarca mucha gente, pero que no es muy sensible para identificar los casos. Es bastante ineficiente. Nuevamente, da una imagen de seguridad, pero no es tan eficiente para evitar los casos Y hay- presintomáticos, que son los más peligrosos. Doctor, ¿y hay alguna diferencia? Porque muchas veces a mí me han dicho, ya, se la tomamos aquí en la muñeca, la temperatura. En el brazo por el otro lado, como vengo muerta, por el otro lado. Entonces, como ya de frentón no hay caso subirme la temperatura, entonces en el cuello, que ya va siendo como así como Drácula, porque hay que poner el cuello para ver si... Y a veces ahí entonces tengo otra temperatura, pero ¿en verdad sirve? O cuando uno va a un supermercado es la frente, la mano, la muñeca, el cuello, o sea... ¿Dónde sería más eficiente dentro de todo? Lo que ocurre es que la temperatura corporal tiene ciertas variaciones en la superficie de acuerdo a la vasoconstricción. Las arterias que llevan sangrecita se contraen cuando han sido expuestas al frío. Y las zonas más periféricas, los dedos, las manos, los antebrazos, se contraen más fácilmente que las zonas centrales. Entonces el tronco, ¿no es cierto?, el cuello, tiende a conservar más la temperatura que las zonas distales. De Oiga, ahí- Doc, ese es un control de entrada, la temperatura. Pero ¿se han fijado ustedes? ¿Por qué ya no me sigue mi camarita? ¿Se han fijado ustedes? Ahí sí. ¿Se han fijado? Ahí sí. ¿Se han fijado ustedes cuando entran en algunos lugares? Algunos lo tienen ahora, otros no. Y creíamos que era, pero lo máximo, como que ya estoy libre de todo. Cuando uno pasaba como por un túnel y que tiraba como chorritos que a veces uno ni los sentía. El famoso túnel sanitizador. Ya hay empapado y te da gripe. Y que fue bien polémico porque lo pusieron en distintos lados, los alcaldes se hicieron súper famosos, Pleno invierno, poniéndolo en además. distintos sectores. Es ideal. Claro, pero también empezaron a salir estudios que decían, no pasa nada con el túnel sanitizador. ¿Es así, doctor? Efectivamente, el problema es que... Doctor, es que la familia Gonzalo también había traído también. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la verdad es que las personas pueden llevar los virus en su garganta y es ahí y en la parte posterior de la nariz, no en la chaqueta, no en los blue jeans, no en la zapatilla. Entonces se va a quedar bañado de antiséptico, cloro, amonio cuaternario, que entre otras cosas le puede provocar el problema de las intoxicaciones por este tipo de sustancias, no en todos, pero quizá en algún caso, y no es eficiente para eliminar el virus que tenemos dentro. Y ese es el problema. Si tosemos, respiramos, podemos tirar partículas Ahora hay que decir igual. una cosa para ser justo. Todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando como Ahora. generales después de la guerra. Incluso usted, o sea, en Exacto. el momento en que veíamos estos primeros esfuerzos, todos lo aplaudimos. Todos aplaudíamos que se tomaran las medidas, qué sé yo. Pero esto es porque se han hecho estudios a lo largo del tiempo que efectivamente. han permitido Ahora, ir esto descartando la de lo- eficiencia de estos mecanismos. Esto de los túneles sí se advirtió desde el comienzo, pero cosas como pediluvios, por ejemplo, Termómetro. termómetros, en Doctor. general se recomendaron mientras no se tuviera otra medida. Ya, Eso pero- es así, sí. Pero al principio veíamos, ¿se acuerdan esos videos que llegaban de España en general? Ahora, era personal médico, era personal que trabajaba en centros de salud que decía, esta es la forma para llegar a tu casa, y había que sacarse la ropa, todo en la entrada, zapatos, hasta los aros hablaban. Sí. Que había que sacarse todo ahí, eso tenía que irse directo. ¿Y cuánto no nos empiluchamos en tanto entrar a la casa? Ahora, el personal sanitario, la verdad es que vive una situación diferente en términos de que están expuestos a una carga viral sumamente importante. Y lógicamente la ropa de trabajo que se usa para atender pacientes con COVID no debe salir del hospital. O sea, se cambia y usan otra. ¿Ah? Y por eso la precaución. ¿Usted se Además, cambia ropa cuando...? efectivamente, ¿Sí? efectivamente.
Pero son las capas ¿Y cuándo superiores. pasa la ronda antes de venirse para acá? Me pongo ropa de turno. Ah, ya. No sé si te has fijado que uso una ropa verde o celeste. Perfecto. Y no uso la ropa que estoy usando ahora. Perfecto. ¿Tienen filmaciones? ¿Usted? Es para dejarlo claro. Oiga, ya, porque pero tendría que, por ejemplo, en ese caso, doctor, pensemos en alguien que trabaja en consulta y en el hospital. ¿Tendría que además bañarse o basta con que se cambie la ropa y listo? No, lo que tiene que hacer es un lavado de manos prolijo, ¿no es cierto? Y cambiarse la ropa. Pero igual usted se baña en la mañana. Sí, ya No lo nos que- metamos en la vida de nadie, por No, favor. y si uno ha estado atendiendo directamente pacientes COVID, al término de la jornada de trabajo tiene que pasar por una ducha. bañarse. Pero ustedes ahí tienen disponible esa posibilidad también. Sí. ¿Qué pasa, Gino? Es que hay una cuestión que a mí me tiene preocupadísimo. Porque, a ver, uno puede entender lo del túnel sanitizador, lo del guachiluvio, no sé cómo le pusieron ustedes. Pediluvio. Oye, no le pusimos así. El limpiapiés. Pero de lo que vamos a hablar ahora era como el superhéroe de la pandemia, agarró un protagonismo, estaban agotados en todos lados, de hecho salieron hasta marcas nuevas, incluso había uno con su nombre, que así lo apodaron. El alcohol gel, doctor, ¿es verdad que el alcohol gel pierde efectividad con el tiempo? Efectivamente, y por eso... Eso yo nunca lo había escuchado. A ver, si ustedes recuerdan, siempre, por lo menos acá, en este programa, hemos recomendado cuál es el mejor método de lavado. Agua y jabón. Agua y jabón, sí. Siempre recomendamos. Y el alcohol gel es un método intermedio que uno utiliza entre lavados con agua y jabón. Si uno utiliza varias veces alcohol gel, que tiene un componente de glicerina, va quedando una cierta capa sobre la piel que puede permitir que se vaya acumulando. Y cada cierto número de lavados, más o menos 5 lavados, tiene que hacerse un lavado con agua y jabón, que es muy efectivo contra el virus, que además tiene un efecto de arrastre. Entonces, alcohol gel no todo el día, no siempre, no única alternativa, sino intercalado con un lavado con agua y jabón. Como decía, ping-pong. Exacto. A ver, yo creo que también todas estas de actualización de conceptos que se ha hecho con el ranking que trae Gino de las cosas que no están dando un resultado eficiente, según los estudios que se han hecho a lo largo de esta pandemia, también sirven para el retorno a clase. Colegios que no gasten plata en aperarse de termómetro, sino que tal vez hincarle el diente a las mascarillas en el gasto, en tener buen jabón, buena higiene en los baños para los niños. Tal vez esas cosas son más importantes. Sí, ahora, el alcohol gel se puede seguir usando, pero tiene que ser intercalado. No es con lavado de mano. Claro, no es exclusivo Ya. alcohol gel, no es que por tener alcohol gel es mucho mejor el agua y jabón, pero nadie... como 5 bidones de alcohol gel. No, pero sí está ¿Pero a bien, tu tío eso se sí, lo compraste? eso sí. O sea, lo ¿Pero menos. se lo compraste a tu tío o...? Del cabeza de vaca. Del cabeza de vaca es un- No, y detalles que poco se habla. Por ejemplo, en muchos lugares se habla, tenemos pediluvio, tenemos termómetro, tenemos tantas cosas, túnel sanitizador, pero no ventilan las habitaciones. No sirve de nada. Que No gratis. sirve nada. O sea, es mucho mejor tener O sea- puertas abiertas con el ventilador sacando el aire hacia afuera Que el túnel. ¿Que todo lo anterior? que todo lo anterior. O sea, de frente. Mascarilla y distancia física, evitar los sitios cerrados, concurridos, no ventilados, O sea, de lo que más hay que preocuparse es del aire. del aire. En todas sus versiones, digamos. Cerquita, si uno está cerca de personas, peligro porque se puede contagiar. Y si está más lejos, a más de 1,5 metros, si está en sitios encerrados, no ventilados. ¿Qué aprendimos? Pese a lo porro, a lo porfiado que fuimos los chilenos, en el verano no quedó la catástrofe, en parte porque se hacía más vida al aire libre. Está bien. Oiga, Doc, ¿y sabe qué? Hay ¿Quedan más otro. cosas? Quedan más cosas. Y este es bien impresionante porque yo creo que muchos cuando los comenzamos a ver. ¿Qué pasó?
Me da miedo porque ¿qué negocio le va a echar a perder a la familia de Gonzalo? Ya? No, para nada. Porque yo creo que las imágenes que vamos a comenzar a ver nos llamaron la atención a muchos porque era, oye, qué innovador lo que se está haciendo. Antes salían estos camiones a regar las plantitas, lo siguen haciendo, pero ahora camiones sanitizadores. Entonces uno decía que, bueno, mi cuadra ya está libre de COVID. No me mire con esa cara. Bueno, la verdad es que todo este tipo de medidas se miraron con bastante escepticismo por los expertos de Occidente cuando lo estaban haciendo en el gigante asiático, claro, que uno veía las calles vacías. Probablemente lo que tuvo más efecto en la campaña de Wuhan fue una cuarentena súper estricta y muy precoz. Cuando recién empezaba, cerraron todo y eso detuvo. Pero estas medidas, claro, uno puede limpiar superficies que no tengan virus. Basta que pase a alguien y ya va a haber virus. Y el problema es que el virus no se contagia desde la calle, no se contagia desde la vereda. Incluso por tocar objetos no es tan importante, lo que llamamos fomites, sino lo más importante es la cercanía con personas contagiosas o estar en sitios encerrados y concurridos donde hay alguien. Ahora, ojo, contagiante. Lo otro que es súper importante, porque uno a veces no tiene un lavamanos cerca, no tiene la posibilidad de lavarse frecuentemente las manos, pero yo creo que este tipo de cosas en nuestras manos frecuentemente sí son útiles, porque al menos yo inconscientemente me toco la cara frecuentemente. Y si yo toco una superficie que tiene el virus, sí me la voy a llevar a las mucosas y ahí sí me puedo contagiar. O sea, la contaminación mano, cara, boca existe. Es así. Y la mano, si tocas justo donde ha caído una gotita un instante antes, ¿no es cierto?, sí puede contagiarse. Entonces, tenemos que tener preocupación, porque Gino nos está echando todo al canasto. No, pero estoy facilitando la vida, que está súper complicado. Flaco, tráeme 5 bidones de... Eso sí que sí. Palmatuche. Eso sí que sí. El doctor lo aprobó, el doctor lo aprobó. Este sirve. Las manos, el no tocarnos la cara, sobre todo este triángulo de ojos, nariz, boca, no tocárselo. Lavado de manos, si uno toca cosas, no es que haya que desinfectar todos los postes, todas las manillas. Recuerdan que incluso se hacían unos encendedores con un alambre para apretar los botones del ascensor. Perdone que le interrumpa. Frente a lo mismo. ¿Ya? Porque yo todavía sigo viendo mucha gente en la calle con yo también a veces lo hago, voy al supermercado así. ¿Qué pasa con la utilización de guantes cuando uno sale de su casa, va al supermercado, a un centro comercial, se sube al metro, al Transantiago, como tiene que afirmarse? Más vale ir con guantes. ¿Sirve o no sirve, doctor? Aguante. En estas fake news o mitos ya que se han transformado a través de la pandemia, ¿los guantes sirven cuando uno sale de la casa, cuando uno va al metro, supermercado, el mall? Muy buena pregunta. Yo estoy con solo un guante como el doctor Jackson. Eso. A lo Michael. Entonces, si me ensucio esta mano, ¿qué hago? Me la lavo. Sí. Si me ensucio esta, tengo la presunción de que me saco el guante y se acabó. Sí. Pero igual me tengo que lavar la mano. Ventaja del guante. A Gonzalo, que tiene la costumbre de tocarse la cara, con el guante es más difícil porque uno nota algo raro. Sí. Desventaja. Cuando llega el momento de sacarse el guante, miren lo que ocurre. Y esto se descubrió en Canadá con la primera epidemia de SARS. Vean lo que pasa. ¿Vieron eso? Las gotitas que estaban en el guante, la mano no se enferma de coronavirus. Uno se enferma si aspira las gotitas y al sacarse el guante pueden saltar aerosoles. Entonces, ojo, más gente se contagia no cuando se ponen los elementos de protección, cuando se saca mal los elementos de protección. Otra cosa que tenemos que aprender. Buen dato. Vamos a ir a otro tema que también nos puede ayudar